Para los que nos oyen, ¿quién es Diego Martín Escalada? Diego Martín Escalada. Diego Martín Escalada es un hombre sencillo que nació en una ciudad muy humilde, en una villa, Villa Solano, San Francisco Solano, que a los 9 años se vino a vivir a Necochea, tuve una vida normal, e incluso muy sacrificada en parte, del cual incluso posterior a mis 30 años, tenía mis estudios incompletos. Entre los 33 y 35 años viví situaciones muy drásticas, del cual me hicieron crear conciencia de decir, Diego, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Y ahí impliqué, en vez de caer en la quejadera, en buscar respuestas, y empecé a estudiar, empecé a retomar estudios, a terminar estudios, y me fui convirtiendo, sin querer queriendo, aficionado al crecimiento personal, en terapeuta en muchas ramas, sobre todo holísticas. Me he convertido en capacitador y lo que es terapeuta en un curso de milagros, numerología, metafísico, maestro en registro akáshico, reiki, masaje, reflexología, todo lo que es crecimiento personal, coaching empresarial. Hoy soy también orador, terapeuta en PNL, programación neurolingüística y biodecodificador, entre otras ramas más, que me hicieron crear conciencia justamente de cómo somos dueños de nuestras vidas, de cómo podemos cambiarla sin límite de edad. Y hoy solo me dedico a dar charlas, conferencias, a capacitar, dar cursos, educo profesionales. Esto a veces lo cuento cuando me preguntan esto, porque lo considero muy importante en cómo cuando uno toma las riendas de su vida, en realidad tenemos el poder de decidir para dónde ir y poder lograrlo. Ese es Diego Escalada hoy, con 45 años. Muchas gracias. No, de nada. De nada. Hoy, Y que justamente tiene tanto que ver lo que es el tema de hoy, ¿no? De lo que es el primado negativo, crear conciencia de lo que es este tema tan importante y tan poco hablado y conocido por sobre todas las cosas, que también es tan partícipe del crear ahora un poquito, que vamos a crear conciencia, cómo funciona este sector de nuestra mente, de cómo somos confeccionados. Y cuando creamos también conciencia de este otro punto, de cómo estamos confeccionados, es otra rama más para poder tomar las riendas de nuestra vida y crear conciencia de una manera más fluida para dónde queremos ir y poder lograr. Diego, ¿qué es el primado negativo? El primado negativo. Bien. Voy a salirme un poco de lo que es una explicación muy científica para que quede un contexto más universal, para que lo pueda entender cualquier tipo, o sea, el que es entendido lo va a entender perfectamente, y el que nunca ni siquiera escuchó hablar de términos científicos basados en la mente, entonces lo voy a explicar de una manera muy, muy sencilla, muy cotidiana, como si tuviésemos una conversación tomando un té, para que se pueda entender. ¿Sí? Bien, entonces cuando hablamos del primado negativo, estamos hablando de un efecto relacionado con lo que es la memoria implícita. Es decir, todas decisiones que tomamos, toda confección psicológica, desde el consciente o desde el subconsciente, siempre va a tener una raíz fundamental, que son las emociones. Es decir, a través de mis palabras, de colores, de expresiones o de acciones, voy a influir en tus emociones creando una creencia. Cuando hablamos del primado negativo, que también voy a hablar un poquito de lo que es el primado predictivo, porque están totalmente relacionados, por supuesto, ¿sí? Estamos hablando de confecciones o de una forma de hablar a través de lo que son películas, noticias, periódicos, diario, o cualquier tipo de comunicación, sean positivas o negativas,
inconscientemente, subliminalmente, confecciono tu forma de pensar. ¿Mm? Si yo te digo, por ejemplo, pensá en un animal que empiece con la letra E, ¿qué animal se te viene a la cabeza? Seguramente que en su enorme mayoría elefante. ¿Sí? ¿Sí? Porque está relacionado también, por ejemplo, a cómo fuimos educados. Cuando aprendíamos el abecedario, cuando aprendíamos las letras en primer grado, siempre nos ponían como ejemplo un animal en relación a la letra que queríamos aprender. Si yo te digo la letra U, por ahí se te viene la palabra uva, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a base de cómo yo te educo o a base de lo que yo te hago escuchar o de cómo yo te hablo, depende de las emociones que yo te toco, es lo que yo voy a hacer que vos pienses. Intencionalmente, sin que vos te des cuenta, porque acá es donde actúa el primado negativo, actúa sobre el inconsciente, porque si yo quiero manipularte y vos te das cuenta, entonces lo único que generamos es un efecto realmente totalmente lo contrario a lo que yo quiero lograr. Porque es cuando empieza a actuar el consciente. El primado negativo actúa sobre el subconsciente de maneras subliminales. Si yo te hago ver a vos, si ustedes ven todo el día noticiero, el único contexto inconsciente que van a lograr ustedes deducir, caos, enfermedades, problemas. Entonces, lo que yo hago es a ustedes generarles, ¿sí?, un concepto de esta vida, que esta vida es un caos, es un problema. Pero es porque yo te mostré información relacionada a lo que yo quiero que vos creas. Literalmente. Y vos no te diste cuenta. Simplemente absorbiste información. La deduciste. Por eso en este mundo hay tanto miedo. Porque es lo único que vemos en las redes sociales, en el noticiero, en la radio. Uno escucha problemas nomás. Entonces el mundo, la vida, es un problema. Y es totalmente erróneo, está totalmente confeccionado. Y así funcionan las enfermedades, así funcionan los problemas económicos, así funciona en todos los niveles, desde personal a global. En todos los niveles, literalmente. Si yo a ustedes le utilizo, si yo les digo, por ejemplo, le hablo mucho de lo que son palabras, como este ejemplo lo di hace poco, si yo a ustedes les digo palabras como gasolina, estación de servicio, coche, camión, autoservicio, vehículo, surtidor, kilometraje, litros, nafta, ¿sí?, precio, y yo les muestro una palabrita acá, por ejemplo, como jugando al ahorcado, ¿se ve? Sí. Yo te digo, escribí, completame la palabra. ¿Qué palabra se te viene? Se te viene seguramente la palabra auto. ¿Sí? Si vamos a jugar un poquito al ahorcado y la referencia que yo te di. Pero ahí pueden entrar 10.000 palabras. Muchísimas palabras, como justamente acto, ateo, aseo, apto, asno, arco, apio, asco, y muchas palabras más. Pero yo hice que a vos se te viniera a la cabeza la palabra auto. Por cómo yo hablé anteriormente. Y hay muchísimos descubrimientos científicos en relación a esto, de cómo, por ejemplo, si yo te doy una serie de palabras, como por ejemplo, un saco gris viejo, ¿sí?, te hago esta oración, saco gris viejo, te pongo juego de damas, te pongo asilo, te pongo todas palabras confeccionadas que se te van a venir a la cabeza sin que vos te des cuenta, todo relacionado a la vejez. Fíjense que hay experimentos donde a dos personas se le ponen oraciones en la mesa en relación a la vejez, y cuando los que se filman es el ritmo de cómo caminan, por ejemplo. Cuando se acercan a la mesa van a un ritmo.
Y después de que vieron muchas palabras confeccionadas relacionadas a la vejez, como la que recién nombré, ¿sí? Se retiran del establecimiento de una manera mucho más lenta. ¿Sí? Porque caminar lento es sinónimo de vejez, por ejemplo. Es decir, para esto también tenemos que entender cómo está confeccionado el cerebro. De que a base de todo lo que yo pienso, siento y hablo, es como mi biología y mi cuerpo se va a manifestar. El cuerpo está 100% basado a las órdenes de nuestro cerebro. Entonces, cuando confeccionamos nuestro cerebro, mi biología actúa, literal. Por eso este experimento. Entonces, ¿qué es, digamos de una manera explicado muy vulgar, que se entienda totalmente, qué es el primado negativo? Es confeccionar la mente con un juego de palabras o situaciones, reprogramar tu forma de pensar a mi conformidad o a mi disposición. Esto también es muy conocido como lo que es el efecto priming, ¿sí? Que el efecto priming, justamente, es la predisposición inconsciente. Yo inconscientemente te hago actuar a mi ideología. Y acá es donde vienen las costumbres, discusiones, etc. Si, por ejemplo, ponemos a hablar a un religioso con otro religioso de diferentes religiones, generalmente siempre hay disputa, porque cada cual actúa a base de su forma de pensar. ¿Y cuál es su forma de pensar? ¿A base de cómo fue educado? A base de cómo fue educado. Entonces uno cree que uno tiene razón. La verdad es mía. Yo tengo la verdad. Y viene el otro con su verdad, y entonces nunca hay generalmente acuerdo, porque vienen ambos con diferentes primados negativos. Esa es una gran diferencia. Y así se basa en todo. Todo, en todo, en todo. Inconscientemente, otro ejemplo que yo, por ejemplo, doy, fíjense en cómo les puedo hacer generar, a base de otro ejemplo, otro primado predictivo en este caso. Yo tengo un mazo de cartas rojas y un mazo de cartas azules. Y yo por premios, digamos, hagamos un juego, yo te pago, depende de quién saca las cartas más altas, el que saca las cartas más altas gana. Pero yo te confecciono este mazo azul, ¿sí? Con cartas más ganadoras que en este rojo. Entonces yo lo que hago, te hago ganar, a medida que sacas una carta azul, ganás, y a medida que sacas una carta roja, generalmente perdés, entonces empezás, sin querer queriendo, a sacar más cartas azules. Porque inconscientemente estás deduciendo, ¿sí?, de que en el mazo azul hay mayores posibilidades de ganar. Entonces yo en un futuro te pongo nuevamente un mazo rojo y un mazo azul, y yo lo que voy a hacer, sin que vos te hayas dado cuenta, es que automáticamente vos elijas el mazo azul. Te generé un programante, ¿sí?, para que vos en un futuro elijas lo que yo quiero que vos elijas. Vamos a los precios, ¿sí? La mente ama el número 3, lo ama el número 3. Si ustedes se fijan generalmente en las ofertas, vamos al cine, por ejemplo, vamos a comprar pochoclo, ¿sí? Vamos a comprar pochoclo. Fíjense en que cuando hay generalmente ofertas en los McDonald's, cines o lo que sea, generalmente hay 3 elecciones, ¿sí? Tenemos si vamos a hablar del pochoclo o el maíz inflado, o depende del país, tiene su nombre, ¿no? Fíjense que hay 3 medidas. Hay 3 medidas. Si yo te pongo en la medida chica, $1, te pongo en la medida mediana, $3, ¿sí? Y te pongo en la medida grande, $3.50, ¿cuál compras? Comprar la grande, por sentido común, ¿sí? Pero es un juego de números que yo hago para que vos sí o sí elijas el grande. Ustedes como madres seguramente y abuelas,
nunca han comprado por oferta y luego por ahí no terminan de utilizar la oferta. Digamos, el kilo de manzana, ¿sí? Sale 2 euros. Pero 3 kilos de manzana, ¿sí? Te salen 3,50 euros, por decirlo algo. ¡Wow! Y bueno, me conviene comprar 3 kilos. Me conviene comprar la promoción. Incluso a veces, muchas veces, depende de la cantidad que hay en la familia, se termina estropeando esa fruta que compraste porque no se alcanzó a consumir. Por ende, perdiste dinero. Pero te hicieron comprar la promoción. ¿Sí? ¿Entienden cómo funcionan? A base de números, expresiones, acciones, e incluso colores. Te estimulo emocionalmente para generar en tu mente una necesidad. Generalmente en lo que es marketing esto se utiliza para que vos consumas mi producto. Yo a ustedes les puedo decir ahora y a toda la comunidad, fíjense, el mundo es un caos, el mundo es una mentira, vos estás viviendo una mentira, tu enfermedad es una mentira porque tienes solución con la mente, y te puedo empezar a decir 10.000 cosas, negativas, 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 generándote un miedo, porque es la raíz de la confección de lograr que vos consumas lo mío. Primero arranco atacándote la raíz primordial, porque el humano está confeccionado para creer que siempre tiene que ser feliz. Entonces, de la manera que yo te consumo y yo te hago feliz, primero te doy el problema, que es generarte miedo. ¿Sí? Tu vida es un caos porque no entendés metafísica, no entendés PNL, no entendés desde la biología a la biodescodificación, no entendés nada, por eso tu vida es un caos. Pero quédate tranquilo, suscríbete a mi canal, Conciencia y Salud, y ahí tenés todas las respuestas. A ver, te generé, claro, te generé, o miren justamente, ¿sí? Donde van a tener muchísima información, lo que es en Instagram 2022, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? Desde el corazón. Desde el corazón. Ustedes miren desde el corazón, o Conciencia y Salud, y problema solucionado. Pero primero te asusté, primero te generé un caos emocional, un miedo, ¿sí? Pero después te doy la solución. Entonces yo hago que vos consumas mi producto. Y así funciona todo en la vida. Así funciona desde la religión, ¿sí? Te genero caos con el diablo, sos un pecador, te genero culpa, te genero miedos, ¿sí? Pero vos arrollate en mi iglesia, ¿sí? Y vas a tener paz y cuando te mueras vas al cielo. Y van todos a la iglesia a liberarse pero primero te asusté. Lo mismo en la política, lo mismo en la enfermedad, y es todo mentira. Literalmente es todo mentira, porque estos son conceptos de siglos que se viene trabajando, que es conocido. Y siempre se trabajó de esto. Si yo te digo desde la biodescodificación, quien desconoce el concepto de biodescodificación y quien desconoce el concepto de cómo en verdad se manifiesta la biología, literalmente, estoy hablando de ciencia, por favor, acá no hay ninguna ideología. Si yo te digo que una creencia te genera una enfermedad, entonces cuando yo te hago crear conciencia de que solamente esta enfermedad es por un programa mental, y cuando la rompes, te curas, no me crees. A mí me va a decir, no me crees porque no conoces nada del tema, entonces juzgas. ¿Por qué? Porque por siglos venís confeccionado por la ideología que te generó la ciencia medicinal. Y en parte está bien, ¿sí? La medicina es extraordinaria, pero el conocimiento también es extraordinario. Y no se trata jamás de lo extraordinario. Se trata de quien lo utiliza. Ahí está el factor del problema. Ahí está el factor del problema. Estos grandes poderes de conocimientos, en su mayoría, son confeccionados por los grandes poderes que lo único que ambicionan es poder. Entonces es cuando utilizan todo este hermoso conocimiento
para único beneficio propio. ¿Mm? ¿Se va entendiendo? Madre mía. Por favor, pregunten lo que quieran, por favor, Yo te ¿sí? quería, Pero se va yo te entendiendo, quería ¿no? pedir, Sí. Diego, yo te quería pedir, si no te importa, que nos cuente, es que te escuché en un vídeo que me encantó, ¿vale? Y te escuché lo del supermercado, que es una cosita que es muy curiosa. Bueno, lo que es el primado negativo en el supermercado, perfecto. ¿Sí? Está todo tan confeccionado, todo tan estudiado a base de lo que es el primado negativo, que hasta cada góndola de un supermercado tiene su explicación específica. No hay nada en lo que son industria, ¿sí? Global, universal, no hay nada al azar, entiendan esto. No hay nada al azar. En el supermercado funciona así, ¿sí? Acá es donde entra el primado negativo. Mientras vos vas a buscar lo esencial, que es el consumo diario universal, estamos hablando del pan o el vino, la leche, ¿sí? La carne, digamos, todo eso en todo supermercado siempre está al fondo, siempre está al fondo, a lo último. ¿Con qué intención? No es casualidad. Con la única intención de que vos atravieses todo el supermercado para que veas otro tipo de opciones, otro tipo de ofertas, ¿sí? Para que vos mientras vas yendo a buscar lo esencial y por ahí fuiste a buscar solamente 2 cosas al supermercado y te vengas con 10. ¿Mm? Para que empieces, uy, me había olvidado, ya que está me hace falta esto. Wow, esto no me hace falta, pero como está en oferta lo llevo. Sin que vos te des cuenta, acá donde está el primado negativo, por solo hecho de haber ido a comprar 2 leches, 1 kilo de pan, ¿sí? Y el pedazo de carne que ibas a consumir hoy a la noche, terminaste trayendo, ay, ya que está, el famoso ya que está, llevo esto, ya que está, mira, me había olvidado que también me hace falta esto. Y cuando te querés acordar, vas por 2 o 3 artículos y te venís con 10. Como también explicaba, ¿sí? Que cada góndola tiene su lugar y su lugar específico, que también en esta ocasión explico cómo en la caja es donde están los, digamos, el consumo pequeño, que es donde están las golosinas, la hojita de afeitar, las colitas y todas esas cositas que uno por ahí no las consume porque tiene que ir a un lugar específico, a un local específico donde venden solamente esas cosas. Entonces, todas esas cosas chiquitas, como a veces lo digo, no es que no están al fondo porque se las pueden robar porque son chiquitas. No, 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 no. Es para que en el momento del desenlace, que es pagar, ¿sí? Tener todas esas opciones, ¿sí? De volver a decir, ay, ya que está, ay, ya que... Y te hacen consumir más y más y más. Está todo totalmente programado para el consumo, ¿sí? Si vemos las publicidades en la tele, todos consumimos a base de lo negativo, pero a vos no se te ve negativo, vos lo que ves es posibilidades de ser más feliz. ¿Mm? Pero lo que no te das cuenta es que te están tirando un primado negativo a base de lo que es sinónimo de que si tenés sobrepeso sos feo, entonces si sos feo, sos menos aceptado en la sociedad, porque la sociedad es muy superficial. Entonces todo en la sociedad se basa en tener mucho dinero, porque si tenés mucho dinero sos alguien, lo que te hacen creer es eso, lo que te hacen creer que si no tenés arrugas, si tenés una buena cintura, ¿sí? Sos más que el que no lo tiene. Entonces juegan con el ego a base del primado negativo, en que le hacen creer a la gente de que todo se basa por los ojos y no de quién sos. Entonces los valores en la sociedad, en su mayoría, están más confeccionados por lo que tenés y por cómo te ves, que en verdad por quién sos. ¿Entienden? Por eso hoy hay un mundo tan superficial, haciendo de lado la verdadera esencia, que es el autorreconocimiento ética y moral, basado en un amor propio. Hoy es quién sos y qué tenés, y cómo te ves. A base de eso te acepto o te rechazo. ¿Entiendes? Y todo esto es primado negativo basado de todo lo que vemos en la tele, en todo tipo de redes sociales,
etcétera, etcétera, etcétera. Generan sistemas de creencias para consumir. Punto. Nada más que eso. ¿Sí? Así funciona el primado negativo. A base de confecciones, ¿sí? Incluso muchas cosas. Si yo le digo piensen en amarillo, piensen en el color 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 amarillo, decime el nombre de una fruta. Banana, seguro que me decís. Plátano. Plátano, pudiste haberme dicho pera, pudiste haber dicho un limón o cualquier otro, ¿sí? Pero no, plátano. Yo quería que usted dijera banana o plátano. ¿Sí? Fíjense en cómo hasta a base de un color puedo manipular el deseo de una persona. ¿Sí? Que acá donde está el estudio de lo que es cromoterapia, por supuesto. Cada color tiene su explicación. El amarillo justamente tiene mucho que ver con es más, hay experimentos, lo que es la fragancia limón, por ejemplo, ¿sí? Encierran en una cabina a dos personas diferentes, en una normal y en la otra igual, pero nada más con ambiente a limón. Olor a limón. El olor a limón tiene mucho que ver justamente con el orden y la limpieza. Por ejemplo, cuando quieren que visitas sean más ordenados, pongan fragancia de limón. Y compruébenlo. No, literal, es verdad, sí, porque justamente son muchos experimentos que hay en las redes, busquen en Google o en YouTube, ¿sí? Y van a ver que hay muchos experimentos de lo que es primado negativo. Y es impresionante, se van a quedar perplejos de lo fácil que se puede manipular. Una mente. Es muy frágil la mente, tiene tanto poder, pero a la vez tenemos tanto poder en nuestra mente, pero a la vez somos tan frágiles, somos un arma de doble filo. Y esto, los grandes poderes comerciales o de cualquier rama, lo saben, y es por eso de que hoy hay la sociedad como está, ¿sí? No es casualidad, es como inculcaron que hoy sea. Entonces, en este experimento, luego de que están unos minutos, le hacen escribir unas cosas, es para distraerlos, entonces cuando le dicen, bueno, vayan, siéntense, mientras yo veo las escrituras, lo que ustedes escribieron, ¿sí? Cómanse en unas masitas. Se sientan en la mesa, empiezan a comer masitas, y el que había estado en la cabina con aroma a limón, cuando se caían las miguitas limpiaba. Y el otro no. Hasta con los olores te pueden manipular. Cada olor manifiesta una emoción específica. Si ustedes van a un restaurante de pastas y carnes, etcétera, y yo lleno ese restaurante de cuadros, con barcos, con el mar, etcétera, yo lo que voy a hacer sin que vos te des cuenta, es que se te venga a la cabeza ganas de consumir pescado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a base de lo que yo quiero que vos consumas, con palabras, con fotos, o con algunos otros métodos, yo voy a generarte una estimulación específica que te va a generar una idea, un deseo, y vas a querer consumirlo. Si yo quiero ponerte más nervioso, te voy a llenar de colores rojos en una habitación. Si yo quiero tranquilizarte, es muy probable que decore todo con rosas. ¿Sí? Por eso hay muchas maneras. Los carteles, la forma de las letras. Y cuando uno entiende estas cosas, lo que menos querer es ver tele, literal. ¿Sí? Como también en otra ocasión he mencionado con respecto a este tema del primado negativo, si ustedes analizan un poco en lo que son los cables públicos, si algo de lo que nunca van a ver son programas de conciencia que te abran la mente, que te digan una realidad, porque todo eso está codificado. Está codificado. ¿Cuándo van a ver un programa de conciencia? A lo sumo después de las 11 de la noche, que ya terminó la hora pico de mayor audiencia. ¿Sí? A las 12 del mediodía, a la 1 del mediodía, a las 8, 9, 10 de la noche, no van a haber programas importantes que en verdad
rompan algún concepto del consumismo en cualquier rama de la vida. No lo van a ver, ¿cierto? Las Cierto. publicidades todas son de dieta, las publicidades todas son de tener, las publicidades son todas de enfermedad, pastillas, medicamentos. Y entonces te generan caos. Te están diciendo inconscientemente que vos, para ser más sano, tenés que consumir esto. Vos, para ser más feliz, tenés que consumir esto. Sin que vos te des cuenta. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Adiós tele y la lista de los mandados cuando vayamos a comprar hecha. No, claro, pero el punto es, claro, ¿cuál es la confección? Siempre primordial y fundamental. Siempre a base de más ofertas, inconscientemente, cuanto más ofertas yo te hago, más inconscientemente te hago sentir que necesitas. Entonces, cuando yo te hago sentir que vos necesitas, por efecto colateral, ¿sí? Te hago sentir que sos pobre, te hago sentir que como te falta algo no sos feliz, te hago creer que para ser feliz tenés que tener X producto o X cosa o X situación, ¿sí? Es todo inconscientemente. Entonces ahí cuando viene la raíz del consumismo. ¿Se entiende? Es muy subliminal. Es muy subliminal. Así actúa el primado negativo. Así de fácil actúa, así de fácil se puede manipular una mente. Literal. ¿Quedó claro? Es como los anuncios de los coches, que Todo. también te produce te produce esa necesidad de comprarte un coche. Y claro, sí, y te hacen esas ofertas de tantos planes. ¡Wow! Que suena fácil, pero después. Por eso hay muchos planes de autos, por ejemplo, que también se caen, porque te endulzan de tal manera, pero después, para muchos, ¿sí? Es imbancable sostener tantas cuotas. Por ejemplo. Es normal. Y terminan perdiendo ese plan. Es Claro. normal, ¿sí? Porque juegan con tu estímulo, juegan con tu deseo, te hacen creer que lo necesitas sí o sí. Literalmente, y no es así. Por eso hay tanto consumismo. Porque es la raíz de todo el miedo. Tengo que verme más delgado porque tengo miedo inconscientemente, porque si yo no tengo miedo, pero es inconsciente, mis bellas. Si fuera consciente, uno se da cuenta de la manipulación, entonces termino haciendo lo contrario. Se ve en las películas, vamos a las películas, ¿sí? Como por ejemplo las películas de ciencia ficción, que son las más reales, pero si vamos a lo que es el concepto, fíjense, definición de ciencia ficción. La ciencia ficción es un género cuyos contenidos, ¿sí? Se encuentran basados en supuestos, esta palabra es clave, supuestos, logros científicos o técnicos, ¿sí? Que podrían lograrse, es otra palabra clave, ¿sí? Lograrse en el futuro. Este sustento científico hace que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico, donde las situaciones y los personajes, son fruto de la imaginación. Por ende, la palabra ciencia ficción, lo que te estoy diciendo subliminalmente, que es mentira, es una fantasía. ¿Sí? Y lo que utilizan subliminalmente son verdades en las películas de ciencia ficción. No la mayoría, todas. Pero como hay un concepto de que ciencia ficción sinónimo de fantasía, yo te muestro una verdad haciéndote creer que es mentira, sin que vos te des cuenta. Entonces, lo que hago con esto es confeccionarte a que la única verdad es la verdad y es la que ves en la tele, en las noticias. Porque si yo veo un acto de magia,
como le llaman, o las películas de fantasía, ¿sí? Es mentira, la espiritualidad no existe, es todo fantasía, por decirlo de una manera. Lo único que existe es esta Matrix. ¿Estamos? Entonces por eso hay tanta gente, digamos, anclada en esta conciencia de este plano 3D. Por eso. Porque te cuentan de una manera muy subliminal una verdad, pero te hacen creer que es mentira. Entonces, por ende, yo no voy a estudiar cosas que están basadas en una mentira. ¿Entienden? ¿Sí? La ciencia ficción es real. Lo que pasa es que te lo hacen ver como una mentira para no distraerte, para que vos no quieras investigar o estudiar, ¿sí? La verdadera realidad. Hay 10.000 películas como esta. 10.000. Las películas de Marvel, en los dibujitos, en los videojuegos, todo está lleno de primado negativo. Y te muestran esas fantasías energéticas y esto y el otro. Y es verdad, pero como uno lo capta como ciencia ficción, es solo una película. Nada más. Y uno dice, ¡fua! ¡Qué imaginación hay que tener, para hacer una película así! No es imaginación, es gente que conoce la verdadera realidad y lo manifiesta en el cine. A mí se me ha venido de pronto, Diego, no sé por qué, Los Simpsons. Pero hay 10.000 memes de los Simpsons. Los Simpsons lo predijeron hace años. ¿Sí? Literalmente. Los Simpsons es un manojo enorme de lo que es primado negativo. Literal. Es cuando te dicen algo, utilizan muchos dibujos, ¿sí? Para decir lo que en un noticiero no lo pueden decir. Y uno se ríe. Qué atrevido, ¿no? Te están diciendo una verdad, pero como te la disfrazan con animación, uno solamente queda en la risa, en la carcajada. Pero te están diciendo 10.000 verdades. 10.000 verdades. ¿Sí? Las películas, uno dice Terminator, las guerras con las máquinas, Matrix. ¿Qué está pasando ahí con la inteligencia artificial? El otro día vi una noticiera, una noticia de Bill Gates, donde estaba pidiendo por favor, Bill Gates, ¿sí? Estaba pidiendo por favor que bajen un cambio que puedan controlar un poco más la inteligencia artificial. Que se le está yendo el humano de la mano. Y ahí es cuando se te viene en lo que es el primado predictivo, como por ejemplo basado en las películas, escuchen esto, de ciencia ficción, como Matrix, ¿sí? Terminator, La guerra con la máquina, Avatar, una película tan espiritual. Y es real. Es real la película Avatar, es de verdad, la vida es así, el humano está 100% conectado con la naturaleza, pero está tan confeccionado a la mente que no sabe escuchar una planta, no sabe sentir la tierra, no sabe vivir de verdad del agua, con el solo hecho de pensarla. Literalmente los animales están conectados. Ya hay pruebas científicas como los árboles y las plantas se conectan a través de las raíces y se dan información. Esto es literal y es ciencia. Si un árbol, en un bosque, un árbol es atacado, ¿sí? Por un animal que es el que lo consume, vamos al kudú, por ejemplo. El kudú, creo que, si bien recuerdo, la planta que consume es la acacia, ¿sí? Entonces, fíjense, la acacia, cuando es devorada en X periodo, genera, por ejemplo, un veneno específico a través de las hojas, ¿sí? Entonces, el animal, kudú, cuando va consumiendo esta planta, cuando consume un poco, cuando está por lograr el veneno, se va a otra planta de acacia, pero no se va a la de al lado, se va a una como de más de 40 metros, por ejemplo. No se va a la planta al lado. ¿Por qué? Porque hay una memoria de que ya en un pasado un kudú se murió por haber comido tanto de esto envenenado. Como la planta, la acacia,
tiene la memoria de que siempre por este depredador va a ser devorado. Entonces cuando empieza a ser devorado, manda información que llega a un promedio de más de 40 metros. ¿Mm? Por eso empieza a alargar el veneno, porque las plantas tienen memoria también. Entonces, lo que sucede es esto, se comunican a través de las raíces de que hay un peligro. Entonces, las acacias del alrededor empiezan, antes de ser devoradas, empiezan a halagar veneno a través de esas hojas para no ser devoradas. Y esto es ciencia. ¿Sí? Pero del poder mental que tenemos, ilimitado, es lo que te limita a la sociedad. Desde décadas y siglos te vienen limitando. Todo se trata siempre de generar poder, de generar consumismo para que vos dependa de mí. Ni hablemos de la educación, de todo el primado negativo que hay desde el jardín hasta la facultad. Ni les cuento ahí porque eso para ser una enciclopedia, no un vivo. Literal. Literal. ¿Preguntitas? Yo creo que teníamos una lista que tengo que decir que se la pasamos a él, una lista que con todas mis compañeras hicieron cada una 5 preguntas, pero creo que nos las han contestado todas del tirón. Bien, súper clarito, vamos. Bueno, me alegro. Si las dejé sin preguntas, yo creo que quedó bastante claro de cómo viene esto. Entonces, hagamos una reflexión como para terminar el vivo este. Desde mi perspectiva, desde todos mis conocimientos, más mi experiencia, pero ¿cómo evitamos esto? Gente, solo hay una manera. Y es como lo explico a veces en la biodescodificación con respecto a una enfermedad, a un problema o a una situación. Y esto es literal. Todo humano interpreta una situación negativa en su vida, sea una enfermedad, sea un problema económico, sea un problema amoroso. Es decir, todo lo que consideras un problema es tan simple algo que no estás entendiendo. Es tan simple algo que no se entiende. Entonces, ¿cómo lo soluciono a esto? De dejar que me laven la mente. Estudiando, pero estudiando sin la tele. Por favor, gente. Es veneno puro. ¿Sí? Cuando éramos chiquitos, ¿cómo se le llamaba a la tele? La caja boba. No sé allí en Europa, pero acá en la Argentina, la caja boba. Y es literal. La caja tonta. Es literal. Es literal. Si quieres aprender, no. Primer paso, deja de ver tele. Cuando vos entiendes PNL, cuando vos entendés poco, y estoy hablando, gente, de que no tienen que ir a una biblioteca. Hoy el humano tiene toda la información, no es que no hay información, lo que no hay, ¿sí? Es gente zombie que mira tanta tele que ya ni le da la cabeza para hacer preguntas. Entonces, ¿cuál es la solución? Ser una persona preguntona. Dudar de todo. No creas nada. ¿Sí? Vivilo. Entonces, agarrá el telefonito, sacalo de tu bolsillo y en vez de sacarte unas selfies, ¿sí? Agarrá el telefonito y busca en Google, en YouTube, conceptos. Poné preguntas. ¿Sí? Y las respuestas vienen solas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Ser preguntón, ser preguntona. Literalmente, estudiar. Y no necesitas en la facultad. No necesitas hacer un curso. Porque hoy, justamente la difusión a través de los medios de comunicación, que son las redes sociales, hoy más que nada, si hay algo de lo que sobra, es información. Es sobra información. Lo que están faltando son personas que pregunten, nada más, porque la información está ahí. Pues lo importante es discernir, Diego, también, de que tampoco no te vaya a comer la información de cualquiera, que te resuelve. Discernir entre comillas. Discernir entre comillas, ¿por qué te digo entre comillas? ¿Sí? Sí, discerní, pero no hoy.
estudiá, porque si empezás a discernir hoy, vas a discernir hoy con la confección mental que hoy tenés, por ende vas a caer en un bucle que vas a seguir discerniendo con los sistemas de creencias que vos hoy tenés. Y lo que tenés que hacer es, a partir de hoy, dudar de todo lo que sabes. Yo me manifiesto de dos maneras en la vida. Dos. Otras más, pero las dos fundamentales es una basada en Hermes, en Sócrates, perdón, solo sé que no sé. Famosa frase. Solo sé que no sé. Porque el humano cuando cree que sabe es cuando cae en el abismo del ego y de la ignorancia. Y si por más que yo hoy sé, igual sigo estudiando más del tema. ¿Sí? Y el segundo punto es, cuando vos entendés que el problema no existe, sino que es un mal necesario en este mundo dual, para yo corregirme, porque como este mundo es dual, yo necesito, para conocer el bien, necesito reconocer el mal. Necesito un referente de cómo yo sé que algo está bien, conociendo qué es lo que está mal. De otra manera no lo conozco, desde lo que es la mente dual. ¿Sí? Entonces, justamente cuando vos entendés que todo lo que la persona cree que tiene un problema es tan simple algo que vos no estás entendiendo, es mi segunda parte de cómo me manifiesto yo en la vida. Yo siempre gano o aprendo. Jamás pierdo. Yo jamás tengo un problema. Cuando vos decís, tengo un problema, yo estoy diciendo de mi perspectiva, wow, tengo algo más por comprender. Entonces me genero conceptos siempre positivos, evolutivos. Yo nunca tengo un problema. Jamás. Simplemente se me presentó otra situación de la cual tengo que interiorizar más. Entonces, por eso yo siempre gano o aprendo. Jamás pierdo. ¿Entienden? Jamás hay quejadera. Jamás me enfoco en el problema. Porque eso es lo que hace la tele. Tenés problema, 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 problema. Entonces, estás totalmente distraído, distraída, siempre de la solución. Y ahí está el factor. Son tanto la lluvia de problemas que te tiro por todos los medios, que nunca te doy una pausa a que vos pienses en solución. Entonces, cuando vos vivís problemas, cuando vos solamente consumís problemas, caos, es como confeccionas tu realidad. Si yo te digo, la vida es tan hermosa, más de uno haría, ¿dónde vivís vos? Decime que yo quiero vivir ahí. Bueno, claro, hay gente que si vos le decís que tiene una vida hermosa se sorprende. Es triste, pero es así. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tiene un concepto de consumismo, de malas, de todo negativo. Todo negativo. Entonces, otra manera de solucionar esto, no querer estudiar, no querer leer un artículo, por lo menos amanecer con música que te haga feliz. Porque esto también es ciencia. Por cómo yo amanezco, es también cómo genero el resto de mi día. Es muy importante cómo amanecemos. Es muy importante cómo amanecemos. ¿Sí? Entonces, es bueno escuchar algún mantra, alguna música que te genere un recuerdo bonito, pero siempre busca sensaciones agradables. Mirá cosas que te hagan feliz. Yo miro noticiero, veo el caos del mundo y eso sí, pero solamente me informo. Hay gente que se inunda de información, ahí está el problema. Todo, por bueno que sea, en exceso, es malo. ¿Sí? Si vos comes una o dos naranjas, es muy sabroso y muy nutritivo para tu cuerpo, pero si te comes 3 kilos de naranja, vas derecho al baño. Todo, por bueno que sea, en exceso, es malo. ¿Sí? Por eso también se trata de aprender a equilibrar muchas situaciones, mucha información, etc. ¿Quedó claro? Muy claro. Buenísimo. Entonces, bueno, gente, de lo que consumo, vivo. De lo que consumo, es como programo mi mente. Por ende, de cómo programo mi mente, es cómo manifiesto, cómo se va a manifestar mi cuerpo
y a la vez es la realidad que yo voy a percibir a través de mis ojos. Por ende, todo lo que yo veo a través de mis ojos, lo que yo percibo, mi percepción, va a ser 100%, ¿sí?, un concepto de cómo yo me programé. Está el famoso dicho, creer es crear. Si yo creo que el mundo es un caos, mi vida va a ser un caos. Si yo creo que la vida es fácil, mi vida va a ser fácil. El mundo cuántico me lo va a confeccionar así. Si yo creo que todo el mundo habla de enfermedad, ¿sí?, yo voy a ser enfermo. Pregúntenle a una embarazada cuando recién se queda embarazada. De repente, nunca había visto una embarazada. De repente empieza a ver embarazada por todos lados. Es verdad. ¿Sí? Ustedes Sí. van por la ciudad y hay un caos, digamos, de autos por todos lados como todos los días. Salgan mañana de sus casas y enfóquense en una marca y en un modelo de auto. Van a ver que solamente van a ver ese auto por todos lados. ¿Sí o no? Es así. Es así. Entonces, miren en la tele todo el día y esa va a ser la vida que ustedes, la única vida que ustedes van a poder ver. El caos, la enfermedad, lo lindo y lo feo. Olvidándose de los seres de luz hermosas que ustedes son. Porque ese es el punto, que nunca te veas. Nunca entiendas cuánto valés, cuánto sos. Lo único que vos ves, para lo que ustedes están confeccionados, ¿sí?, es que yo soy a proporción de lo que consumo y cómo me veo, punto. Y la gente está con los ojos tapados solamente con eso. ¿Clarito? Muy clarito. Muy clarito. Bueno. Claro. Muy bueno, Diego, muy bueno, muchísimas gracias. Qué bonito, me ha encantado. Bueno, gracias. Cuando quieran, aquí estoy. Explica a la gente, Diego, cómo te pueden, porque tú haces cursos y tienes talleres también, ¿no? Tú haces... Sí, yo hago, generalmente a lo que más me dedico, a pesar de tantas ramas, es a la biodescodificación. Yo doy consultas online, como también doy cursos. El último curso que doy este año es en agosto. Solamente hago 3 cursos al año de biodescodificación y el último que hago es en agosto. Pero también, anteriormente, ahora el 11 de junio, estoy haciendo comienzo una capacitación muy profunda, de solamente 2 clases, pero muy profundas, en todo lo que es basado Ser Padres Hoy, ¿sí? Que es donde enseño con una gran profundidad PNL, programación neurolingüística, y lo que es inteligencia emocional. Basado en la fusión de estas 2 informaciones, de cómo está tan confeccionado el cerebro en relación con la palabra, entonces a lo que más se va a basar es en cómo darle una mejor de calidad a nuestros hijos a proporción de cómo yo le hablo, porque como yo le hablo es como le genero los programas mentales, es como le generamos programas mentales a nuestros hijos que lo van a empezar a manifestar desde la adolescencia hasta su adultez, incluso hasta su vejez. Literalmente. Entonces yo lo que hago en esta capacitación tan profunda, que doy muchísimo material, incluso libros entrego también, es todo este tipo de información para yo cambiar mi forma de hablar, y a base de cómo le hablo a mi hijo le voy a confeccionar un futuro mucho más próspero en todo lo que es el amor, la salud y la prosperidad económica. Pero bueno, en mis redes sociales, en Facebook figuro como Diego Martín Escalada, en lo que es aquí Instagram, conciencia_escalada, y lo que es mi canal de YouTube, que ahí hay muchísima información, en verdad, de todos estos temas fundamentales de crecimiento personal, que se llama Conciencia y Salud. Así que invito a que lo indaguen más, se suscriban, y si les gusta, me lo hacen saber. Muchas gracias. Encantado con este encuentro, en verdad, nuevamente gracias, y las felicito a este grupo que hace poco empezaron este camino de difundir información para el crecimiento personal. Ojalá contagien muchas personas más, ¿sí? Y empiecen a hacer más justamente de estos canales en las redes sociales para difundir el verdadero conocimiento.
Gracias a Muchas usted. gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias. Namaste. Vale.